Shalom, bendiciones. Es un gusto que esté nuevamente con nosotros en este su espacio de estudio donde nos hemos dado la tarea de estudiar un poquito los mandamientos. El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema que es la ofrenda festiva, la ofrenda Hagiga. Hemos terminado las ofrendas de Pesach y estamos, como usted sabe, estamos leyendo el libro número 9 del Mishneh Torah de Ramban. Así es que ya llevamos un buen tiempo con este libro y vamos a terminarlo ya. Este es el último libro, libro 9. Vamos a terminarlo y después vamos a empezar a aprender un poquito de otras cosas. ¿Por qué nos hemos dado la tarea de estudiar todo esto? Porque nos hemos dado cuenta de que en la Torah muchas veces encontramos los mandamientos, pero los encontramos de una forma en la cual no hay una explicación de cómo hacerlo, dónde hacerlo, por qué hacerlo, y la gran mayoría del tiempo estamos tratando de inventar cómo observar un mandamiento, cuando en realidad durante el largo tiempo de la historia se han escrito muchísimo material que nos deja saber cómo se puede guardar un mandamiento, dónde se puede guardar, de la manera que se puede guardar. Y en lugar de estar inventando, o en lugar de estar tratando de redescubrir, solo nos queda estudiar la forma en la que podemos guardar los mandamientos de mejor manera. Y hoy, aunque no hay templo, no sabemos que hay 279 mandamientos que se aplican al templo, y estudiarlos es nuestra responsabilidad, aunque no haya templo, porque habrá un templo y muchos de estos mandamientos estarán nuevamente vigentes. Si no es que podemos decir, todos estos mandamientos estarán vigentes nuevamente cuando el templo se construya. Y si queremos, si anhelamos estar en el Olam Jabá, en la era mesiánica, en el milenio, pues tenemos que hacer el esfuerzo por aprender un poquito de lo que nos compete. Así es que hoy vamos a estudiar, como ya le dije, vamos a estudiar. Esto no era aquí. Ok, vamos a estudiar leyes de la ofrenda festiva, o conocida como Hagiga, la ofrenda Hagiga. Y dice aquí, la ofrenda Hagiga tiene 4 mandamientos. Incluye 6 preceptos. Perdón, yo estaba viendo 4. Incluye 6 preceptos. Dice 4 preceptos positivos y 2 preceptos negativos. A saber, 1. Presentarse ante Hashem en el gran templo en las 3 festividades. Deuteronomio 16, versículo 16 en adelante nos dice eso. 2. Celebrar las 3 festividades de peregrinación. Pesach, Shavuot y Sukkot. 3. Alegrarse en las festividades de peregrinación. Alegrarse en las festividades de peregrinación. Luego dice 4. No presentarse ante Hashem en el gran templo con las manos vacías. Y 5. No dejar de alegrar a levita y otorgarle los obsequios, lo que son los diezmos en la festividad de peregrinación. Y 6. Reunir al pueblo en la festividad de Sukkot al finalizar el año Shemitah, el año sabático. Capítulo 1. Los israelitas tienen 3 preceptos en cada una de las festividades de peregrinación, y son las siguientes. Presentarse como expone. Deben presentarse todo hombre. La ofrenda festiva como expone. Festejarás para Hashem tu Elohim, y la alegría como expone, y te alegrarás en la festividad. Ok. Tenemos 3 mandamientos. Dice, los israelitas tienen 3 preceptos en cada una de las festividades de peregrinación. Sabemos que hoy no podemos cumplirlos. Así es que en cada una de las festividades estamos haciendo una conmemoración, porque no podemos celebrar una fiesta. A veces no nos ponemos a pensar que nuestro vocabulario tiene que cambiar un poquito, porque cuando venimos al entendimiento de bíblico, a raíces hebreas o a lo hebreo de la Biblia, empezamos a decir, vamos a celebrar fiestas. Yo lo hice durante mucho tiempo. También vamos a celebrar, cuando realmente la palabra correcta es vamos a conmemorar, porque celebrar una fiesta es con todo lo necesario. Tiene que haber un templo, tiene que haber un sacerdocio, tiene que haber ofrendas, y entonces celebramos la fiesta. Hoy, si nos hiciéramos a la tarea de cambiar nuestro vocabulario de una forma correcta, que entendiéramos la forma en que estamos viviendo, nos evitaríamos tanto problema, porque entenderíamos lo que estamos haciendo y entenderíamos lo que estamos hablando. Así es que cada israelita tenía
3 mandamientos. 1. Debía presentarse todo hombre. Debía presentarse todo hombre. La ofrenda festiva, como dice, festejarás para Hashem tu Elohim, y la alegría, como expone, te alegrarás en tu festividad. Tenía que presentarse, tenía que subir al templo 3 veces al año, tenía que subir al templo, traer una ofrenda festiva y alegrarse. Estos eran los mandamientos para el hombre. Como hemos dicho 3 veces tras vez, ¿por qué no para la mujer? Bueno, porque quizás la mujer podía estar en un estado de impureza y no subir. Y entonces automáticamente iba a romper el mandamiento de subir. Por eso Dios no le impone a la mujer el presentarse. ¿Podía subir la mujer? Sí. ¿Cuántas veces podía subir la mujer? Las veces que quisiera. Si se aliviaba, daba luz. Y un niño normalmente no puede viajar. Acuérdese que no era de que me subo en un avión y en un par de horas ya estoy en Jerusalén. La gran mayoría de veces, dependiendo de donde viviera, eran días en carreta, eran días a pie. Y un bebé recién nacido, o un bebé de 2, 3, 4 meses, no iba a poder subir a la fiesta. Entonces, había ocasiones en que la mujer se tenía que quedar en su casa, aunque quisiera subir, pero las situaciones de la vida le decían, tienes que quedarte. Entonces, por eso es que la mujer no estaba obligada. Ahora, si la mujer tenía a los niños ya, pues el niño podía caminar y podían hacer un viaje y ella quería subir y quería ir las 3 veces al año, podía subir, ella podía hacerlo, pero no estaba obligada. Aquí es donde usted debe entender lo que era un mandamiento, que era obligación. El hombre estaba obligado, a menos de que por alguna situación fuera de su control, estuviera impuro, estuviera de viaje, estuviera circunstancias en las que no podía subir, entonces no subía. Pero de lo contrario, tenía que subir. Cuando subía, tenía que traer una ofrenda, tenía que traer sus diezmos, tenía que alegrarse, no podía venir a estar triste a Jerusalén, tenía que venir con alegría. Esos eran los 3 mandamientos. Hoy podemos hacer una conmemoración, como le dije. De hecho, en muchos lugares se acostumbra a decir, viene la fiesta, traiga primicias. Bueno, podemos traer una ofrenda conmemorativa de lo bueno que Dios ha sido con nosotros, de lo maravilloso. Podemos conmemorar, pero no podemos pedir una primicia. No podemos como gente decir, viene la fiesta, traiga sus primicias, porque el vocabulario no sería correcto. Viene la fiesta, vamos a ser agradecidos con Dios, una ofrenda de reciprocidad. Mira, viene la fiesta y se conmemora, voy a hacer un ejercicio. Es más, debería ser bueno hacerlo, porque cuando esté el templo y se tenga la oportunidad de subir, estamos acostumbrados a que cuando viene la fiesta tenemos una ofrenda para dar, y es un ejercicio bueno. Así es que vamos a seguir aquí con... Dice, la presentación expuesta en la Torá implica presentarse en la Sará, en el primer Yom Tov de la festividad, en el primer día de la fiesta. Presentar una ofrenda olá, un holocausto, ya sea de una ave o de un animal. Y quien va a la Sará el primer día y no presenta una ofrenda olá, no solo que omite un precepto positivo, sino que transgrede un precepto negativo, una prohibición. ¿A quién se le ocurre llamarme? Ok. Una prohibición. ¿Dónde estamos? Una prohibición, como expone, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. No se es pasible de la pena de azotes por esta prohibición, porque no implica una acción, pero está rompiendo un mandamiento. La ofrenda festiva expuesta en la Torá implica presentar ofrendas shelamim, ofrendas de paz, el primer día de la festividad, cuando uno se presenta. Y es sabido que las ofrendas shelamim solo provienen de animales. En el caso de estos 2 preceptos, presentarse y la ofrenda festiva, las mujeres están exentas. Nuevamente ya lo expliqué, así que en el caso de estar presente en el templo y traer una ofrenda, la mujer está exenta. Puede acompañar al marido si están todas las posibilidades. La alegría expuesta respecto a la festividad implica presentar ofrendas shelamim, ofrendas de paz, además de la ofrenda festiva, la hagiga, y se denominan ofrendas shelamim de alegría, ofrendas de paz de alegría. Como expone, sacrificarás ofrendas shelamim, ofrendas de paz, y ahí comerás y te regocijarás ante Hashem tu Elohim. Las mujeres
tienen el deber de cumplir este precepto. ¿Cuál precepto? El de alegrarse, regocijarse ante Adonai, su Dios. Por eso le digo, si la mujer podía subir, ella podía hacerlo. No estaba obligada. La presentación de la ofrenda olá, el holocausto, que se quemaba todo, y la ofrenda hagiga, no tiene una medida. Aquí está donde está lo interesante, fíjese. No tiene una medida mínima establecida por la Torá, como expone, sino que cada uno con lo que pueda ofrendar de acuerdo con la bendición que Hashem tu Elohim te brinde. Pero, por institución rabínica, la ofrenda olá de presentación no debe constar de menos de un maá de plata, y la ofrenda shelamín festiva no puede costar menos del valor equivalente a 2 maá de plata. Este precepto trae de acuerdo a la riqueza de uno, como expone, cada uno con lo que pueda. Los sabios no establecieron precio para la ofrenda shelamín de alegría. Cuando la persona sube a Jerusalén a celebrar, si tiene con él las ofrendas de presentación, las lleva, o bien lleva el dinero para comprar la ofrenda, y si no tiene dinero, que no lleve objetos por su valor, incluso si tiene en su poder algo que vale varias monedas de oro. Tiene prohibido subir sin dinero y sin ofrenda. ¿Y por qué prohibieron que suba con un objeto de valor? Porque quizás no consiga venderlo, y quizás las monedas que recibe a cambio sean defectuosas y no podrá adquirir los animales para las ofrendas. No podía, si no tenía dinero, no podía decir, bueno, tengo esta lámpara de oro, voy a llevarla, voy a venderla y con lo que gane voy a comprar animales para regocijarme. No subía. Pero si no subía, entonces también transgredía el mandamiento de presentarse en la fiesta. Así es que la persona tenía que ser bien cuidadosa, que durante el tiempo antes de llegar a la fiesta estuviera preparado. Tal como en el Shabbat. Shabbat se trata acerca de preparación, ¿verdad? Nosotros trabajamos de domingo a viernes en una preparación para estar listos y tener todo lo necesario en Shabbat, para no estar realizando tareas que se pudieron hacer en los 6 días. Bueno, de igual manera, esta gente guardaba su ofrenda para que cuando llegara Pesach, cuando llegara Shavuot, cuando llegara a Sukkot, ellos tuvieran que presentar. Por cierto, bueno, vamos a seguir leyendo y ahorita le digo lo que le iba a decir, porque viene más aquí adelante. El que no ofrendó en el primer día de Yom Tov, el primer día de la festividad, su ofrenda olá de presentación y su ofrenda shelamim festiva, la hagiga, las ofrenda en los otros días de la festividad, como expone, 7 días festejarás para Hashem, lo que enseña que todos los días son aptos para la ofrenda festiva y todos son complementarios al primero. Hay algo interesante aquí. ¿Se dio cuenta que dice 7 días? Bueno, nosotros conocemos que panes sin levadura son 7 días. Empieza el primer día de descanso, luego son 7 días. Durante esos 7 días, nosotros conocemos lo que es Hol HaMoed, o los días intermedios de la fiesta, que hemos dicho tienen un grado de santidad, pero no son como el primero y el último, que son días de descanso, pero todavía tienen un grado de santidad correspondiente a la fiesta, porque estamos en una semana de fiesta. Hol HaMoed, días intermedios. Está el primer día de descanso, en el primer día de la festividad, por ejemplo, panes sin levadura. Primer día es Shabbatón, día de descanso. Después están los días intermedios, Hol HaMoed, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. El séptimo día es Shabbatón. Están los Hol HaMoed, los días intermedios, están entre 2 Shabbatón. Lo mismo sucede con Sukkot. El primer día es Shabbatón, día de descanso, Shabbat especial. El último día es Shabbat especial, día de descanso. Pero en Shavuot, lo que no sabemos en Shavuot, que Shavuot decimos es un día, el día de la entrega de la Torá, el 6 de Sivan, Shavuot. Pero en el templo, Shavuot se festejaba por 7 días. Ahora, este año sucedió algo interesante. Este año hubieron argumentos, y no me voy a meter en eso, pero para que usted sepa, para que usted vea. Este año hubieron argumentos de que porque el conteo del Homer, y que porque los saduceos, y porque los fariseos, y hubieron personas que decían, bueno, es más, en el templo, en Shavuot, se celebraban 7 días, porque así como cada quien llevaba su conteo, entonces tenían 7 días para que pudieran celebrar. Están correctos en que eran 7 días, pero no era para que los diferentes conteos
se pudieran celebrar en los diferentes días. Shavuot era 7 días porque en Shavuot se traían las ofrendas y un solo día no bastaba. Así que como en panes y levadura o Pesach había 7 días para traer las ofrendas, en Sukkot había 7 días para traer las ofrendas. En Shavuot, aunque era un solo día la festividad, pero se manejaba por 7 días porque se traían primicias. El objetivo de los 7 días no eran los diferentes conteos, era que las personas subían a Jerusalén y tenían 7 días para poder presentar sus diferentes ofrendas. No tenía nada que ver con el conteo. Buen argumento, pero no es así. No era para los diferentes conteos. Ah, mira, él empezó el Omer el lunes. Bueno, ahora se cumplieron 50 días. Tenemos 7 días. El que lo empezó el lunes, el que lo empezó el miércoles, el que lo empezó el domingo. No. Shavuot en el templo era 50 días después de después del día de descanso. Empezaba el 16 de Nisan. Y 50 días, Shavuot siempre era el 6 de Sivan. En el templo siempre era el 6 de Sivan. Pero del 6 de Sivan en adelante había 7 días para que las personas trajeran su ofrenda. El altar estaba abierto 7 días, como en panes y levadura, y como en Sukkot, porque se traían ofrendas en Shavuot. Nada tenía que ver con el conteo. Pero lo estamos leyendo aquí, vamos a leerlo. Y dice aquí, dice, el que no ofrendó en el primer día de Yom Tov. ¿Por qué en el primer día? Bueno, ahorita lo vamos a leer, pero déjenme lo explico. El primer día era Shabbat. Nadie traía ofrendas. Pero el siguiente día al Shabbat, que ya era el segundo día de la festividad, el Yom Tov, el día bueno, el día de Hol HaMoed, era cuando empezaba a contar. O sea que prácticamente se tenía 5 días. Porque acuérdense, los Shabbats no traían ofrendas. Eso lo vamos a ver ya en un minutito. Así es que el primer día del Yom Tov, el que no lo ofrendó en el primer día del Yom Tov, su ofrenda de Olá, de presentación, y su ofrenda Shelamim, las ofrendas los otros días de la festividad, como expone, 7 días festejarás para Hashem, 7 días, pero acuérdese, hay 2 días de descanso, lo que enseña que todos los días son aptos para la ofrenda festiva, y todos son complementarios al primero. Es precepto anticipar y ofrendar en el primer día. Si uno no lo ofrendó el primer día, ya sea inadvertidamente como adrede, la ofrenda en el segundo día. Todo el que se retrasa es despreciable, y sobre él está dicho: reuniré y castigaré a los que retrasan las ofrendas festivas. Qué interesante que nosotros vemos en Zacarías capítulo 14 que se está hablando que en el milenio está pasando precisamente esto. Fíjese, lo dice: todo el que se retrasa es despreciable, y sobre él está dicho: reuniré y castigaré a los que se retrasan las ofrendas festivas. Vamos a ver eso. En el iPad es más fácil de hacerlo. Creo. No, me pareció que era más fácil, pero ahora... Ok. Vamos a la Reina Valera y vamos a ver Zacarías. Dice: castigará a todos los que se retrasen. Pero déjeme cambiar Zacarías capítulo 14. Fíjese lo que dice aquí. Versículo 16. Ahí donde dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Esto ya es el milenio. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Adonai de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al rey, a Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos,
y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Adonai herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Claramente estamos viendo que dice que durante el milenio, todo aquel que no subiere, y acuérdense, estamos viendo que la persona que subía tenía que traer una ofrenda. No va a cambiar. La persona tiene que subir en el milenio, tiene que traer una ofrenda, porque eso es lo que es adorar al rey. ¿Cómo tú adoras al rey? Con una ofrenda. El salmista dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, con agradecimiento. Y ese agradecimiento es una ofrenda shelamín, una ofrenda de paz, una ofrenda de holocausto. Dice que no vendrá lluvia. Vamos a seguir leyendo lo que estábamos leyendo aquí en el... Aquí dice, es un precepto anticipar y ofrendar en el primer día. Si uno no lo ofrenda el primer día, ya sea advertidamente como adrede, la ofrenda al segundo día. Todo el que se retrasa es despreciable y sobre él está dicho, reuniré y castigaré a los que retrasan las ofrendas festivas. Zacarías dice que no habrá lluvia y habrá castigo para los de Egipto y para los que no suban. Si pasa la festividad y no ofrendó, no queda en deuda. Y sobre esto y casos similares está dicho, es una falta que no puede rectificarse. No hay nada que pueda hacer porque no cumplió el mandamiento. El que no presenta la ofrenda festiva, el primer Yom Tov de la festividad de Sukkot, lo puede hacer durante toda la festividad, incluso en el último Yom Tov, que es el octavo día, e incluso el octavo día es complementario al primero. Asimismo, el que no presenta la ofrenda festiva en el día de Shavuot, aquí está, mire, el día de Shavuot puede hacer por 7 días, o sea que puede hacerlo los 6 días posteriores a la festividad de Shavuot. ¿Ve? Shavuot se celebraba 7 días en el templo. Esto fue dicho por tradición oral, que la festividad de Shavuot es similar a la festividad de Pesach respecto de la recuperación. La ofrenda olá de presentación y las ofrendas shelamim festivas no relegan al Shabbat. O sea, no van sobre el Shabbat, ni a la impureza, porque no tienen una fecha fija como las ofrendas comunitarias. Porque si no se presenta un día, se presenta al siguiente, como expone, pero relegan al Yom Tov, y a pesar de que en Yom Tov no se ofrenda lo que uno haya prometido o donado, se presenta la ofrenda olá de presentación y ofrendas shelamim festivas y ofrendas shelamim de alegría, porque estas no provienen de promesas o donaciones, sino que son obligatorias. 10. Si uno separa su ofrenda olá de presentación y luego muere, sus herederos tienen el deber de presentarla. O sea, si la persona no alcanzó a llevarla, murió, ahora los que heredaron tienen el deber de presentar esa ofrenda. Está permitido ofrendar en Hol HaMoed, en los días intermedios, promesas y donaciones, como expone. Estas son las ofrendas que deben ofrendar a Hashem en sus festividades, en adición a sus ofrendas en cumplimiento de promesas, o como ofrendas voluntarias, de lo que se desprende que se ofrenda en la festividad, ya sea ofrendas olá, por ejemplo, la ofrenda olá del Mesorá, la olá de la parturienta, ofrendas minjá, lo que incluye la ofrenda minjá del pecador, la ofrenda minjá de los celos, u ofrenda shelamín, que lo que incluye la ofrenda shelamín del Nazir. Todo se presenta en Hol HaMoed y no en Yom Tov. Yom Tov es el Shabbat. Hol HaMoed son los días intermedios. En los días intermedios se podían traer las ofrendas de una mujer que dio a luz, un leproso, un nazareo. Esas se podían traer durante la festividad, pero no en los Shabbats especiales, sino en los días intermedios. Así que la festividad era un buen tiempo para decir, bueno, el niño o la niña se cumplieron los días de purificación. Bueno, vamos a aprovechar para llevar la ofrenda festiva, vamos a aprovechar para llevar el diezmo, vamos a aprovechar para llevar la ofrenda de purificación. Así es que subían y de una vez cumplían con todo. El que tiene oiga bien el 11, el que tiene muchas bocas que alimentar y pocos bienes, presenta varias ofrendas shelamim festivas, que son comidas por los dueños, y pocas ofrendas olá de presentación, que se queman completamente en el altar. Si tiene pocas bocas que alimentar y muchos bienes, presenta muchas ofrendas olá
de presentación y pocas ofrendas shelamim festivas. Si tiene pocas bocas que alimentar y pocos bienes, sobre él dijeron, no debe usar menos de un ma'á para la ofrenda olá y 2 para la shelamim. Si tiene muchas bocas que alimentar y muchos bienes, sobre él está dicho, como la bendición que Hashem Toloim te haya brindado. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de leer? Dice, si tiene muchas bocas y sube, había que presentar ofrendas de holocausto, pero estas se quemaban completamente. Y las ofrendas shelamim eran las que se comían. Entonces presentas muchas ofrendas shelamim y pocas ofrendas de holocausto. ¿Para qué? Para que las que se quemen sean muy pocas y las que se comen sean muchas y te alcance para alimentar a toda tu tribu que viene contigo. Si tienes muy pocas bocas, pues entonces es al revés. Vas a quemar muchas ofrendas holocausto que son para Dios, que se queman completamente, y muy pocas para que tengas suficiente. Aquí la clave es que Dios no es injusto. Si no tienes muchos medios, Dios no dice dámelo todo a mí y lo que sobre para ti. No. Dame lo necesario a mí y lo demás disfrútalo con tu familia. Si no tienes mucha boca que alimentar, entonces dame más a mí y lo necesario para ti, para tu familia, pero que te regocijes, que quedes satisfecho y que comas. No es como el sistema nos enseñó, que dale primero a Dios, y si no tienes que comer, y si no tienes para la renta, no tienes, pues, pero primero es el diezmo, primero es la ofrenda. Otra vez, esta gente. Primero es el diezmo, primero es la ofrenda. Dame a mí, y después si sobra, entonces Dios va a suplir para tus necesidades. No, con Dios es justicia. Que tú estés bien, que tu casa esté bien, pero si tú tienes bendición, tú deberías ser recíproco conmigo. Y así como tú eres bendecido, entonces también ve la forma en que tú bendices a Dios. Y en este caso eran las ofrendas holocausto. Si tiene muchas bocas que alimentar y muy pocos recursos, pues entonces trae lo necesario, pero Dios, esa es la justicia. No como nos enseñaron en el sistema durante mucho tiempo, que lo primordial era el diezmo. Y olvídate, saca el diezmo primero y después renta los recibos, comida, y si no alcanza, pues ya ni modo, pero el diezmo era primero. No, Dios dice, primero que tú estés bien, pero no te olvides de dónde es la fuente de tu poder y de dónde vienen las bendiciones que tú tienes. Por eso David decía, ¿qué le doy a Dios? Si de lo recibido de su mano, de eso mismo le doy. Eso era reciprocidad de parte de David hacia Dios. Capítulo 2. Mujeres y esclavos están exentos de la presentación en la Sará, en los patios del altar, y llevar las ofrendas relacionadas. Todos los hombres tienen el deber de presentarse, excepto el sordo, el mudo, el demente, el menor, el ciego, el rengo, el impuro, el incircunciso, el anciano, el enfermo, el delicado y el muy mimado, que no pueden subir a pie. Todos estos 11 están exentos. El resto de los hombres tienen el deber de presentación. El sordo, a pesar de que habla, incluso si es sordo en una oreja, está exento de la presentación. Asimismo, el ciego en un ojo o rengo de un pie está exento. El mudo, a pesar de que escucha, está exento de la presentación. El tumtum y el androginos están exentos porque son dudosamente mujeres. El que es mitad esclavo y mitad libre están exentos por su lago de esclavitud. ¿Y de dónde se deriva que todos están exentos de la presentación? Ya que está dicho que se presente todo hombre, lo que excluye a las mujeres, y un precepto positivo que las mujeres no deben cumplir, tampoco los esclavos deben cumplirlo. Además, está dicho, cuando se presente todo Israel, lo que excluye a los esclavos. Está dicho, cuando se presente todo Israel, lo que implica que así como van a presentarse ante Hashem, también van para ver su gloria, la gloria de su santidad, y la casa donde descansa su presencia, lo cual excluye al ciego que no puede ver, incluso si solo un ojo está ciego, porque su vista no está completa. Y está dicho, para que oigan, lo que excluye a uno cuya audición no es completa, para que aprendan, lo que excluye al que no habla, para que toda persona que está obligada a aprender también está obligada a enseñar. Y lo dicho,
Cuando vayas a presentarte ante Hashem, alude a alguien que puede ascender a pie, lo que excluye al rengo, el enfermo, al anciano y al delicado. Y ya hemos explicado en las leyes del ingreso al gran templo que el impuro no es apto para entrar al gran templo, y también el incircunciso es repulsivo como el impuro. 3. Todo menor que puede tomar la mano de sus padres y subir de Jerusalén al monte del templo debe ser llevado por su padre y presentarse para educarlo en los preceptos, como expone, que se presente todo hombre, y si el menor es rengo, ciego o sordo, aunque sea de un lado, no deben educarlo, a pesar de que puede ser curado, porque si sería adulto estaría exento, como explicamos. Todo el obligado en la presentación está obligado a la ofrenda festiva, y todo el exento de la presentación está exento de la ofrenda festiva. Todos tienen el deber de la alegría, que incluye comer carne de las ofrendas shelamim de alegría, incluso las mujeres, excepto el sordo mudo, el demente, el menor, el incircunciso y el impuro. El sordomudo, el demente y el menor, porque no son responsables y están exentos de todos los preceptos de la Torá, y el incircunciso y el impuro, porque no comen santidades y no son aptos. De hecho, si mal no recuerdo, Ezequiel y también Isaías, pero principalmente Ezequiel, habla que en el milenio no podrán ingresar los incircuncisos al templo. Algo que no ha cambiado. Cuando se levanta el templo y está el milenio, los incircuncisos no van a poder entrar. Y tampoco los que comen carne de cerdo. ¿Okay? Eso lo dice Ezequiel. Ya le pongo el versículo en un minuto. Dice: el que se presenta en la Sará en cualquier día de festividad no tiene el deber de presentar una ofrenda olá cada vez que ingresa, porque lo dicho, no se presente con las manos vacías, solo alude a lo principal de la festividad, que es en el primer día en el que llega, o los complementarios, y si presenta cada vez que ingresa, se le acepta, y se le presentan aras de la ofrenda olá de presentación, porque no hay medida para las ofrendas de presentación. Si uno separa 10 animales para su ofrenda festiva y ofrenda algunos en el primer día y luego no puede ofrendar los otros porque los dejó. Y si no paró, sino que terminó el día sin que alcance a ofrendarlos todos en el día, ofrenda a los otros en el día siguiente. La ofrenda olá de presentación no debe provenir sino de lo mundano, como las otras ofrendas obligatorias para la persona. Pero las ofrendas shelamim, festivas, pueden provenir del dinero del segundo diezmo, que está mezclado con dinero mundano, comprando con la mezcla un animal y ofrendándolo como ofrenda shelamim festiva. Esto es, si hay una medida para que la primera ingesta sea de lo mundano, porque la ofrenda shelamim festiva es obligatoria, y todo lo obligatorio solo puede venir de lo mundano. ¿Qué es mundano? Del dinero o de las cosas regulares. Nada que tenga que ver con primicias, con diezmos o con votos, ofrendas de votos que ya se hayan hecho. A todo lo demás, de ahí puede tomar sus ofrendas shelamim. No puede tomar el diezmo. De ahí puede comprar comida para ofrendas shelamim, porque son de las que se va a regocijar. Del segundo diezmo, el que se va a comer en Jerusalén. La persona que cumple con su deber de ofrenda shelamim festiva mediante la ofrenda del diezmo animal no se lo lleva en Yom Tov. Esto es un decreto para evitar que la persona separe el diezmo animal en Yom Tov. Un israelita cumple con su deber de ofrenda shelamim de alegría mediante la ingesta de las ofrendas prometidas y donadas con su diezmo animal. Los Kohanim pueden cumplirlo mediante la ingesta de sus porciones de las ofrendas Hatá por la falta Asham, por la culpa, y el animal primogénito, y el pecho y la pata delantera, porque este precepto implica regocijarse comiendo carne de la ofrenda ante Hashem, y en efecto comió, pero no cumple con su deber comiendo aves de la ofrenda, aves o de las ofrendas minjá, porque no son carne que alegra. Por eso dice en el Deuteronomio: te alegrarás tú, tu siervo, el levita, porque al tú traer una ofrenda, tú estabas cumpliendo tu mandamiento, pero estabas permitiendo que los Kohanim, los sacerdotes, cumplieran el mandamiento de las ofrendas al tomar su parte, comer, regocijarse. Entonces tú cumplías
y ellos cumplían. Por eso Israel era un conjunto, porque al israelita subir, traer su ofrenda, darle la parte que le correspondía al sacerdote, bueno, ahora él y su familia comían, pero le había dado al Coanim, le había dado a los sacerdotes porción para que ellos se regocijaran en la fiesta y también comieran. Y este israelita podía ser posible que algún Coanim cumpliera con su precepto. Algunos llegaban a un extremo de invitar, y por eso viene el salmo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y esta persona era una persona que estaba a las orillas del camino. Y él decía: yo iré, a la casa del Señor yo iré. Porque venía el peregrino, y si de repente una persona se quería regocijar y veía a alguien, a un indigente, venía a una persona que no tenía hogar, lo veía en el camino, y él quería hacer un acto de bondad, un acto de justicia, él le decía: voy a Jerusalén a regocijarme en la fiesta, ¿quieres ir? Eres mi invitado. Y por eso el salmo decía: yo me alegré con los que me decían. Esta persona estaba ahí y de repente escuchaba: ¿quieres ir a la fiesta conmigo? Yo iré, porque iba a comer de estas ofrendas festivas, lo iba a hacer partícipe. Comerás tú, tu siervo comerá. No se podía presentar no se podía presentar en el patio a traer la ofrenda, pero sí podía comer. De ahí viene el salmo, de ahí viene el salmo. Un salmo que cantábamos muchas veces en las congregaciones, pero no teníamos idea que era un regocijo en una fiesta, una invitación a regocijarte. Ahora usted ya sabe que ese salmo de yo me alegré con los que me decían tiene que ver con una peregrinación donde van a subir, se van a regocijar y van a cumplir mandamientos de estar frente al Señor y tener alegría. Tenemos por aquí. Entonces, al Quanim lo hacía también participar. Capítulo 3. Jaquel o reunión del pueblo. Es un precepto positivo reunir a todos los israelitas, hombres, mujeres y niños, al final de cada año sabático, cuando peregrinan a Jerusalén por la festividad, y leerles la Torá, secciones que incentiven al cumplimiento de los preceptos y que los refuercen en la fe verdadera, como expone, al cabo de cada periodo de 7 años, es decir, después de haber finalizado el año Shemitah, el año sabático, es decir, al comienzo del primer año del ciclo de 7 años, que sería entonces el 8º año respecto del ciclo anterior. En la festividad de Sukkot se reúne al pueblo, hombres, mujeres, niños y al prosélito que vive en tus poblaciones. Todo el que está exento de presentarse está exento del precepto de Jaquel, excepto las mujeres, niños e incircuncisos. Ellos, cada 7 años, ellos sí estaban obligados ahora a escuchar la Torá. Pero el impuro está exento del precepto de Jaquel, como expone, cuando todo Israel vaya, y este no es apto para ir. Es claro que el tuntum, el andróginos, tiene el precepto, porque las mujeres lo tienen. Cuando leían, al finalizar el primer Yom Tov de la festividad de Sukkot, que es el comienzo de los días Hol HaMoed del 8º año, los días intermedios, el rey es el que les lee. Leían en el Ezrat Nashim, el atrio de las mujeres. Puede leer sentado, si lee de pie es alabable. ¿Qué se lee? Se lee desde el comienzo del Humash, de Barim, Deuteronomio, hasta el final de la sección Shema Israel. Y entonces saltea hasta Behayaim Shamoa, a Deuteronomio 11. Lo finaliza y saltea hasta hacerte hacer. Y lee desde ahí en orden a Deuteronomio 28, hasta el final de las bendiciones y maldiciones, hasta Milevat, Habrit, Hasher, Karat y Tam Behoref. ¿Cómo se lee? Se tocan las trompetas en todo Jerusalén para reunir al pueblo. Se trae un estrado grande que era de madera y se le ubica en el medio del patio de las mujeres. El rey se subía y se sentaba para que se escuche su lectura, y todos los israelitas que subieron para la festividad se reúnen alrededor. El encargado de la sinagoga toma el Sefer Torah, se lo da al cabecilla de la sinagoga, y él se lo da al Segán, al oficial, y él se lo da al Cohen Gadol, y el Cohen Gadol se lo da al rey para honrarlo por medio de varias personas. El rey lo recibe de pie y si quiere se sienta, lo abre, bendice como bendice cualquier persona que lo lee
o sube a la Torá en la sinagoga y lee secciones que dijimos hasta que finaliza, lo enrolla y recita la bendición posterior tal como se bendice en las sinagogas y agrega 7 bendiciones que son las siguientes: Rese Hashem Elohenu beamha Israel, Modim anachnu lach, ata behartanu mikol hamim, hasta Mekadesh Israel beahazmanim. Tal como se bendice en la plegaria, esta es la redacción en 3 bendiciones. La cuarta bendición reza para que se erija el gran templo y la finaliza a Shohem Bet Sion, el que mora en Sion. En la quinta reza que se erija el reinado de Israel y finaliza Jaboher Bea Israel, que amó a Israel. En la sexta reza por los Kohanim, que Hashem acepte su servicio y finaliza Mekadesh Kohanim. En la séptima suplica y reza según su capacidad y finaliza Osha Hashem Amha Israel, Sheamha Sirrihim Yehibasha Baruch Ata Hashem Shomea Tefilá. Hashem, salva a tu pueblo Israel, porque tu pueblo requiere salvación. Bendito eres tú, Hashem, quien escucha la plegaria. La lectura y las bendiciones se recitan en Lashon HaKodesh, en lengua sagrada, original hebreo, como expone. Lee esta Torah en su lengua, incluso si hay extranjeros que no entienden el idioma. Conversos que no conocen el idioma deben concentrarse y prestar atención, escuchando con reverencia y asombro, regocijo y temblor, como en el día en que se entregó la Torah en el Sinaí. Incluso los grandes sabios que conocen toda la Torah están obligados a escuchar con mucha concentración. El que es sordo debe centrar su atención en esta lectura, ya que la Escritura la estableció únicamente para fortalecer la verdadera fe. Debe hacer cuentas que acaba de ser ordenado a hacerlo y que la escucha por parte de Hashem, porque el rey es un emisario para decir la palabra de Hashem. Qué interesante que aquí dice, el rey es un emisario para decir la palabra de Hashem. Y a veces nosotros decimos, Yeshua es el rey. Y cuando leemos, o cuando leemos en los evangelios que dice, la palabra que yo hablo no es mía, es la de mi Padre que me envió. No entendemos que uno de los oficios de Yeshua es hablarnos las palabras, tal como lo hacía el rey cada 7 años cuando él leía la Torá. Pero ahora Yeshua estaba aquí para hacer la Torá viviente, que transmitía las palabras del cielo, las palabras que eran de su Padre. Seguir leyendo este último y ya terminamos con este último. Cuando el día de Jaquel cae en Shabbat, se retrasa la lectura para el domingo por el toque de trompetas y las súplicas que no relegan al Shabbat. Bendito el misericordioso que nos provee su ayuda. Y ahí termina. Interesante que dice que cuando se llegaba el primer día y era un Shabbat, no se hacía lectura porque no se podían tocar las trompetas para llamar al pueblo. Ahora usted entiende. Ahora usted va a entender por qué muchas de las sinagogas judías no tocan shofar en Shabbat. Porque en el templo no se tocaba shofar. ¿Quiere decir que no puedo tocar el shofar en Shabbat? Si yo fuera no lo tocaría. Pero yo no soy quien para decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Así es que si nosotros entendiéramos la Torá y entendiéramos lo que se hacía en el templo y lo que no se hacía, no se comenzarían los servicios tocando el shofar. Pero eso es solamente el entendimiento que podemos tener. Eso no quiere decir que yo te estoy diciendo que no lo puedes hacer. Tú puedes tocarlo. Si tú quieres y tú crees que estás bien, pero de acuerdo a lo que se hacía en el templo y de acuerdo a lo que hoy muchos judíos que entienden lo que se hacía, no lo tocan. Y es por eso que no lo tocan, no tocan el shofar. Usted no oye que en la sinagoga dicen, vamos a empezar el servicio y tocan el shofar. Es más, ellos dicen, todos los días en las selijots se termina escuchando el shofar, menos en Shabbat. Ellos no escuchan el shofar que se debe escuchar todos los días, aunque es un mandamiento que 30 días de Elul se tiene que escuchar el shofar, ellos no lo escuchan en Shabbat, porque para empezar no hacen ni las oraciones de Selichot en Shabbat, para no escuchar el shofar.
lo hacían el domingo. Así es que no tiene nada de malo reunirte el domingo, pero no le llamas que es el día del Señor, porque había reuniones el domingo y se leía la Torá y se hacía la Torá, y tú no puedes decir, ese era un servicio cristiano como lo conocemos hoy. No, también ellos se reunían los domingos cuando la festividad caía en Shabbat, lo movían para el domingo y era cuando lo hacían. ¿Qué aprendimos hoy? Fue todo lo que hoy era cortito, ya terminamos. ¿Qué aprendimos hoy? Déjenme le enseño dónde. Aquí. So leímos que en. ¿Dónde se leía? Acuérdense, este es el atrio de las mujeres. Es el atrio de las mujeres. Desde esta puerta, todo aquí es el atrio de las mujeres. ¿Ok? So, aquí le ponían un lugar. Le ponían un lugar. Y podía leerla sentado o de pie. Aquí un lugar. Por cierto, ¿sabía usted que este es el lugar en donde se encontraba Yeshua con sus discípulos, quizás caminando? Y dice que vino un hombre y dio lo que le sobraba. Pero vino una pobre anciana y echó sus monedas, sus blanquitas, sus monedas. Y Yeshua dijo, ¿quién dio más? ¿El hombre que dio lo que le sobraba o la mujer que dio lo que tenía? Aquí, como usted puede ver, había 13 canastas o 13 cajas con forma de shofar de cuerno, que eran anchas de arriba, angostas de abajo, para que no hubiera alguien que le metiera la mano y sacara el dinero. Aunque no lo creas, sí podía haber alguien. Así es que podía meter la monedita ahí, pero no podía sacarla. Ahí estaba. Pero este es el lugar donde se leía la Torah. En Sukkot, de hecho en Sukkot, las mujeres podían subirse a la parte de arriba. Déjenme ver si podemos subir a la parte de arriba. Aquí está, ¿ve? Toda esta parte de aquí era donde podían estar las mujeres, y los hombres. Nos dice que la festividad de Sukkot, los hombres bailaban con espadas, bailaban con antorchas de fuego ahí abajo, y las mujeres y los niños podían estar aquí. Toda esta parte de aquí, ¿ve? Vamos a ver qué nos dice aquí. Durante el festival de Sukkot, tabernáculos, se erigió un balcón especial para las mujeres y los niños sobre los muros que están al noroeste, al sur del Ezrat Hanashim, el atrio de las mujeres. ¿Ve? Todo esto de aquí, todo alrededor, era el lugar donde podían subir las mujeres y presenciar todo lo que hacían los hombres ahí abajo. ¿Ok? Todo esto. Que la mujer podía estar aquí. Me imagino que podía también escuchar la lectura. Y el rey tenía que hablar fuerte para que se le escuchara. Todo esto de aquí. ¿Ok? Hasta aquí. Y también del otro lado. ¿Ok? Ahí era donde se leía la Torá, ahí era donde estaba Yeshua cuando habló acerca de las moneditas. Esta mujer llegó y dio todo porque era el único lugar donde se podían depositar las ofrendas, que ellos venían y depositaban las ofrendas. Así es que qué interesante es cuando estudiamos el templo, porque podemos entender mucho de lo que leemos en los evangelios. Podemos entender muchas de las cosas. Podemos ver que cuando vienen y nos vienen las fiestas y nos dicen, viene la fiesta, trae tu primicia. Bueno, viene la fiesta, pero yo puedo dar una ofrenda conmemorativa de acuerdo a como Dios me ha bendecido. Ya depende de mí, pero nadie me puede obligar a decir, trae primicia en las fiestas. Si usted se da cuenta, especialmente a los hermanos, a locales, vienen las festividades
y la gente pregunta, ¿puedo traer una ofrenda? Y la respuesta es, sí, usted puede traer una ofrenda, pero a mí nunca me va a escuchar decir, por cierto, viene Rosh Hashanah, viene Sukkot, viene, porque solamente eran 3 fiestas que se pedían primicias. Pesach, panes sin levadura, Shavuot y Sukkot. Lo demás era voluntario. Cuando la gente venía, la gente entendía que la riqueza le pertenecía, riqueza que tenía le pertenecía de parte de Hashem, y ellos decían, bueno, vamos a llevar 5 becerros este año para regocijarnos en Jerusalén. Usted sabe lo que es llevar 5 becerros, pero el que no tenía tantos recursos para llevar un becerro que podía costar cientos de dólares, podía decir, yo voy a llevar 5 borreguitos, o yo voy a llevar 10 pichones, pero cada quien daba lo que le había nacido en su corazón. Y por eso cuando Pablo habla en 2 Corintios, cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino con alegría. No estaba hablando de primicias, no estaba hablando de ofrendas como en el templo, pero estaba usando el mismo principio de dar con alegría, sea un dador alegre, para que Dios te bendiga y para que Dios te prospere. Aquí la clase, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, nos vemos la próxima semana. Shalom familia, espero que esta clase haya sido de bendición y seguimos estudiando la próxima semana. Shalom, bendiciones. Shalom.